Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a emocionar a muchísimos de ustedes, especialmente a los seguidores de las producciones turcas. Vamos a hablar de esa canción que para muchos se ha convertido en el himno no oficial de una de las parejas más queridas de la televisión turca, la que une a Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar los detalles, el impacto y sobre todo, el sentimiento detrás de esa melodía que, casualmente o no, parece haber capturado la esencia de su historia. Y antes de que nos perdamos en el ritmo, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Estamos creando una comunidad increíble y nos encantaría que fueran parte de ella. Ahora sí, entremos en materia. Cuando pensamos en Can Yaman y Demet Özdemir, inmediatamente nos viene a la mente la serie que los catapultó a la fama internacional, Erkekçikus, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos lugares. Y junto con sus personajes, Kandibit y Sanem, también llega a nuestra memoria una banda sonora inolvidable. Pero no estamos hablando de cualquier canción, estamos hablando de Kalbimin Sesi, la voz de mi corazón. ¿Por qué esta canción en particular? Bueno, si vieron la serie, sabrán que esta melodía acompaña momentos cruciales de su relación, esos instantes de conexión profunda, de entendimiento tácito, de amor que florece. No es solo una canción de fondo, es casi un personaje más, un narrador silencioso que amplifica las emociones que vemos en pantalla. Kalbimin Sesi es una balada poderosa, con una melodía que te atrapa desde las primeras notas y una letra que habla de sentimientos universales, el encuentro, la atracción, la duda inicial que se disipa ante la fuerza del sentimiento y finalmente la entrega total al amor. La forma en que se integra en la serie es magistral. Piénsenlo, aparece en esos miradas que lo dicen todo, en esos abrazos que transmiten seguridad, en esos momentos de vulnerabilidad donde las palabras sobran y solo el corazón habla. La elección de esta canción no fue casualidad, fue una decisión inteligente que resonó profundamente con la audiencia, creando un lazo emocional aún más fuerte con los personajes y por ende con los actores que les daban vida. Y es que ¿quién no se ha sentido identificado con la letra o la melodía de Kalbimin Sesi? Habla de cómo el corazón, a veces, sabe más que la mente. De esa sensación de encontrar a alguien que te entiende sin necesidad de explicaciones, alguien que te inspira, que te hace ver el mundo con otros ojos, con más color, con más esperanza. La voz del cantante con esa dulzura y esa pasión, envuelve al oyente y lo transporta directamente al universo de Can y Sanem. Es una canción que evoca nostalgia, dulzura, y ese cosquilleo en el estómago que solo el amor verdadero puede provocar. Pero más allá de la serie, la conexión entre esta canción y Can Yaman y Demet Özdemir se fortaleció con el tiempo. Los fanáticos, al ver la química innegable entre ellos en pantalla, comenzaron a asociar esta canción con su relación. Se convirtió en la banda sonora de sus admiradores, quienes la escuchaban para revivir los mejores momentos de la serie, o simplemente para sentirse un poco más cerca de esa pareja que tanto admiraban. Las redes sociales se llenaron de vídeos editados con escenas de la serie y Kalbimin Sesi sonando de fondo, creando una comunidad virtual que compartía su amor por la pareja y por la música. ¿Y qué dice la letra, en esencia? Aunque la traducción exacta puede variar, el mensaje central gira en torno a la voz del corazón que guía el camino. Habla de encontrar esa persona especial que despierta en ti sentimientos profundos, que te hace sentir completo. Menciona la sorpresa ante la fuerza de este encuentro, la alegría de descubrir que esa persona que buscabas estaba más cerca de lo que imaginabas. Es una oda a la conexión, a la alma gemela, a ese sentimiento de lo conozco de toda la vida, aunque apenas se acaben de conocer. Cuando escuchamos esta canción imaginamos a Can y Sanem, sus miradas cómplices, sus risas, sus momentos de tensión y su inevitable reconciliación. La música se convierte en un reflejo de su viaje, de cómo sus corazones se encontraron y resonaron al unísono. Es interesante analizar cómo una canción puede tener tanto poder. Kalbimin Sesi no es solo un conjunto de notas y palabras, es un catalizador de emociones. Para los fans de Can Yaman y Demet Özdemir, escucharla es como abrir una ventana al pasado, revivir esa magia que experimentaron viendo Erkekçikus. Es recordar por qué se enamoraron de estos personajes, de su historia de amor, y de la forma en que los actores lograron transmitir tanta autenticidad. La elección de esta pieza musical demostró un
A comprensión profunda del impacto que la banda sonora puede tener en la narrativa y en la conexión emocional con la audiencia. Además, la popularidad de la canción trascendió la pantalla. Muchos fanáticos la agregaron a sus playlists personales, y se convirtió en una canción recurrente en momentos románticos o melancólicos. Es un testimonio de su calidad musical y de la habilidad para capturar un sentimiento tan universal como el amor. Y por supuesto el hecho de que esté asociada a Can Yaman y The Method of Demir le dio un aura especial, un significado adicional que solo sus seguidores pueden comprender plenamente. Es como si la canción guardara un secreto compartido entre la pareja ficticia, los actores que la interpretaron y el público que los aclamó. Podríamos decir que Calvin Sessi se convirtió en el hilo conductor de esa fantasía que creamos en torno a Can y Demet. En un mundo donde a menudo las apariencias lo son todo, esta canción nos recuerda que hay algo más profundo, algo que reside en el interior, en el corazón. Y es precisamente esa profundidad la que capturaron Can y Demet en sus interpretaciones, y la que Calvin Sessi supo amplificar. La sinergia entre la actuación, la historia y la música fue tan poderosa que generó un fenómeno que va más allá de la televisión. Incluso hoy en día, si buscas Can Yaman The Method of Demir Song o Erkenciku Soundtrack, es muy probable que Calvin Sessi aparezca en los primeros resultados. Esto demuestra la perdurabilidad de su impacto y cómo se ha incrustado en la memoria colectiva de los fanáticos. No es una canción pasajera, es una pieza que ha dejado huella, que evoca recuerdos y emociones intensas. Es la banda sonora de una época, de una serie que marcó a muchos, y de una pareja que conquistó corazones alrededor del mundo. Y aquí es donde reside la verdadera magia, en cómo una canción puede entrelazarse con las vidas de los espectadores, convirtiéndose en un recordatorio tangible de experiencias emocionales compartidas. Calvin Sessi no es solo una canción que sonaba en Erkencikus, es la banda sonora de los sueños de muchos, la melodía que acompañaba sus fantasías románticas, la confirmación de que el amor, cuando es auténtico, se escucha, se siente y a veces tiene una melodía propia. Para resumir, hemos explorado cómo Calvin Sessi, la voz de mi corazón, se ha convertido en la canción emblemática que une, para muchos fanáticos, a Can Yaman y The Method of Demir. Hemos hablado de cómo esta melodía acompaña los momentos más significativos de su relación en Erkencikus, de cómo su letra y su ritmo evocan sentimientos universales de amor y conexión, y de cómo la audiencia la adoptó como la banda sonora de su admiración por la pareja. Esta canción no es solo música de fondo, es un vehículo emocional que ha permitido a los espectadores revivir la magia de la serie y sentirse más cerca de sus protagonistas favoritos. Su impacto ha trascendido la pantalla, convirtiéndose en un himno para los seguidores y demostrando el poder que tiene la música para crear vínculos y evocar recuerdos imborrables. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido musical y emocional. Ha sido un placer desgranar con ustedes la historia detrás de Calvin Sessi y su conexión con Can Yaman y The Method of Demir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció a ustedes Calvin Sessi cuando la escucharon por primera vez? ¿Qué momentos de la serie asocian con esta canción? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no duden en darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.